Bienvenida, bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Estamos atravesando una época de confrontación, de enfrentamiento, de guerra, de desconfiar los unos de los otros. Y en estos tiempos, que es lo que parece que todos los días encontramos en las noticias, hay también una serie de brotes verdes de esperanza en cuanto a los valores humanos, al acuerdo, a la cercanía, a la aceptación de lo diverso. Y hoy vamos a tratar ese tema porque me parece fundamental, evidentemente, en esta búsqueda de los valores, de la educación en valores, en fomentar todos estos elementos, pues conviene de vez en cuando recordar que no está todo perdido, sino que hay mucha gente trabajando quizás en la sombra, quizás no son estas personas las que aparecen en los informativos, por desgracia, pero hay muchas personas trabajando y muchos proyectos en marcha. Esperemos que esto llegue a dar su punto de madurez, a fructificar de la forma adecuada, que sería lo deseable, y a comenzar una nueva época más luminosa, superando ya por fin toda esta oscuridad que parece cernirse sobre nosotros en estos tiempos eh, de enfrentamiento, de guerra, de malestar, de antivalores. Bien, pues para tratar este tema vamos a hablar con un hombre con el que ya hemos hablado, dialogado en otros momentos, con aspectos complementarios pero diferentes, y él tiene una labor importante en la UNESCO y en la actividad de la vinculación de las distintas culturas del Mediterráneo y de otras culturas más allá del Mediterráneo. Por eso ahora pues te dejo directamente en esta entrevista. Espero que te interese y después volvemos a encontrarnos en estos encuentros de los miércoles. Hasta pronto. Hola Rafael, es un placer volver a tenerte aquí y especialmente en esta ocasión que ha terminado la MUCTA, la 22 en Valencia, ¿no? Háblanos de qué significa esto, que es ese nombre que seguramente para muchas personas pues no les dice nada, pero creo que es relativamente importante. Gracias, Juan Antonio, por la invitación a tu programa. Te refieres a hemos hecho la 22ª edición de la Multaca de las Culturas. Multaca, eso es, Exacto, perdona. la palabra multaca es una palabra árabe que quiere decir encuentro amistoso, lo que Ujú. aquí en valenciano llamamos una plec, una reunión de gente no de forma institucional, sino espontánea. Y Ya. esto tiene una larga historia. Nosotros la estamos realizando en forma de eventos anuales desde el año 2005, pero nació en el año 1998 de la mano de Federico Mayor cuando él estaba de director general de la UNESCO en París. Entonces había acabado la Guerra Fría y se Ujú. abría en los años 90 una esperanza de convivencia y de relación entre las dos orillas del Mediterráneo. Nosotros teníamos entonces en aquella época el lema de que el Mediterráneo era un mar de una sola orilla, pero hasta entonces las cuestiones geopolíticas y tal impidieron verdaderamente un encuentro entre las culturas del Mediterráneo. Y así nació por Federico Mayor la iniciativa de organizar este encuentro, un encuentro informal de alguna manera, pero con potencia institucional de los diferentes países del Mediterráneo. La primera convocatoria se hizo en Agrigento, que es en la zona de Sicilia, donde está el Valle de los Templos, y justo el Templo de la Concordia, que es muy famoso, tiene 6 columnas y es el logo que representa a la UNESCO. Por eso se eligió un poco aquel lugar como
el que diera inicio a este movimiento de los encuentros interculturales del Mediterráneo. Y lo que sucedió fue que 2 años después, por desgracia, en el 2001 es cuando aparece, bueno, cuando vino la hecatombe de las Torres Gemelas, se estableció un supuesto eje del mal que pasaba justo por el eje del Mediterráneo. Y Ya. todo el programa que se había estado organizando en torno a este encuentro de culturas saltó por los aires y no se pudo componer hasta que en Valencia tomamos una brasa de esa explosión y aquí sí que cogió fuerza esa semilla y desde el 2005 celebramos estos encuentros interculturales en nuestra ciudad. Bueno, y a mí me parece que no, por un lado, pues llama la atención ante las noticias que solemos ver. Y personalmente también me llama la atención que no se hable nada de esto cuando de lo único que se habla es justamente del enfrentamiento. Parece como que ahora lo que está de moda es el separarnos, el enfrentarnos, este ambiente de guerra permanente, ¿no? Sí, sí, tienes totalmente razón. Esto nace con la idea de que fuera un intercambio cultural, un Mm, diálogo entre las diferentes culturas, musulmanes, judíos, europeos, fomentar la hospitalidad, fomentar la solidaridad, es decir, había un programa muy potente, casi digamos que una planta entera del edificio de la UNESCO en París, Federico lo había puesto en marcha para este programa que se aventuraba muy esperanzador. Pero claro, este tema de los valores unitivos, que en realidad es lo que hacemos, los valores unitivos del Mediterráneo, con el eje del mal era el antídoto, justo es la disociación, otra vez la separación y el enfrentamiento entre dos visiones, digamos, del mundo, ¿no? Oriente y Occidente. Entonces Federico, justo ese año o al año siguiente, dejó su dirección de la UNESCO. Piensa que él estuvo nada menos que durante 12 años mm. llevando la dirección de la institución y formó lo que él llamó la Fundación de la Cultura de Paz. Y Fundación de Cultura de Paz en el año, creo que fue en el 99, en Naciones Unidas establece que su programa sea expandido a todo el orbe, ¿no? Y Federico, una vez sale de la UNESCO, se dedica de lleno, hasta sus últimos días, hace recientemente 1 año y medio, a potenciar, a fomentar esta visión de una cultura de paz como un instrumento necesario para el progreso en nuestro tiempo. Y Claro. nuestro centro, nuestra asociación de Valencia Mediterráneo para la UNESCO, que somos, digamos, la delegación que cubre esta zona de nuestra península, entre otros centros que hay y asociaciones que se Mm. encuentran en la península, se dedicó a fomentar de una manera muy directa todo el trabajo que Federico Mayor había establecido en este programa de cultura de paz. Y desde toda esta perspectiva, ¿cómo se ve o cómo se ha visto este año, pues, este encuentro? Porque, pues, la verdad es que está todo como muy crispado, quizás más incluso que otros años. ¿Cómo se ha generado y qué, opiniones o qué percepción has tenido tú en el encuentro con los líderes, pues, musulmanes, judíos o de la India también creo que había, ¿no? Sí, hemos reunido, como todos los años, primero eran las culturas del Mediterráneo, que eran la cristiana, la judía y la musulmana, ¿no? Y incluso en aquella primera época se denominaba la muntaca de las tres culturas. Pero Ujú. esto en el 2015 dejó de llamarse de las tres para ser de las culturas, porque la UNESCO declaró la ruta de la seda como un proyecto, un programa a desarrollar. Entonces Valencia resultó ser, digamos, la puerta occidental
de la ruta de la seda que estableció la UNESCO. En Oriente, en China, en Xi'an, estaba la puerta oriental y esa ruta, que tenía 9.000 kilómetros, terminaba en Europa, en España y en Valencia, siendo la puerta occidental de esta ruta que unía nada menos que une 33 países. Y a Ujú. partir entonces del año 14, del 2014, es cuando se integran el budismo, el hinduismo y la fe Bahá'í como elementos también de estos encuentros interculturales e interreligiosos. Normalmente el acto, digamos, más emblemático que realizamos es una ceremonia por la paz y la concordia que tiene lugar en un lugar emblemático. Ahora se está haciendo en una iglesia muy bella de Valencia que se llama Santa Catalina, y allí hacemos este tipo de encuentro en el que participan estas 6 confesiones, ¿no? Con una invocación a lo que tú estabas llamando, que está muy lejos de estar en los telediarios y en el día a día, ¿no? Precisamente para ese encuentro, ese diálogo entre las diferentes formas de pensamiento, de cultura, de religión, etcétera. Nosotros estamos, digamos, en ese ambiente de encuentro, entonces no es una crispación, sino es todo lo contrario, ¿no? Es Claro. un encuentro fraterno y que seguimos esa línea de la cultura de paz. Preguntabas cuál era la temática que este año tomó esta edición de la Muntaca, y es la cultura de paz que vamos a tomarla en estos 4 años próximos, cada uno de los pilares, por así decir, de lo que se estableció como los fundamentos para extender la cultura de la paz. Uno es la educación, otro es el desarme y la no violencia, la tercera, digamos, de las bases es la mediación, y la cuarta es el cuidado y la prevención en el medio ambiente, ¿no? Entonces queremos dedicar cada uno de estos años, así como en el pasado hacíamos dedicado a la ruta de la seda, a otros temas, vamos a concentrarnos en potenciar este, digamos, este embrión de lo que es la cultura de paz, ¿no? Y este año ha sido la mediación la que hemos tomado como elemento de encuentro, de diálogo y de debate. Claro. Bueno, me parece interesantísimo y fundamental. Yo creo que desde Naciones Unidas y desde la UNESCO, concretamente, pues ha habido ya, como bien dices, desde esos finales de los 90, pues estos deseos de mejorar la situación mundial, las culturas, el encuentro entre las personas. Pero a veces parece, viendo a los políticos actuales de todo el mundo, o de por lo menos de los países que salen en los telediarios, pues que esto está como al margen, es como si fuera otro mundo distinto, porque los políticos parece que van a su bola en otra idea, ¿no? Sí, sí, hay un tema muy interesante que vale la pena retomarlo aquí, y es que en el año 1946, cuando se estableció, ya estaba establecida las Naciones Unidas y la UNESCO, y entonces se decide reunir a una serie de personas, digamos, de reconocimiento social en diferentes ámbitos de la cultura y del conocimiento y de la ciencia, con una pregunta muy concreta, y es, después de esta hecatombe, ¿no?, de lo que supusieron el final de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica, el pavor hizo que esta institución, que en principio nacía con intención de llevar los valores al mundo, preguntó a estas entidades y a estas personalidades eh, que expusieran qué consideraban ellos interesante para un cambio de actitud en la sociedad de nuestro tiempo que impidiera llegar a otro desastre como el que había sucedido. Y entre todos ellos se preguntó a diferentes instituciones, pero son interesantes. Se le preguntó a Freud, a su escuela, a Tavistock y a Carl Gustav Jung, al instituto que él tenía en Suiza. Y la pregunta era concretamente esa, ¿no? ¿Cuál sería
el diagnóstico no, sino las propuestas para que sucediera un cambio de actitud. Entonces, en el dossier que mandó el Instituto de Jung, dirigido por él, proponía precisamente lo que tú estás planteando ahora, que la esencia está en los líderes, la esencia está en los educadores, y es a ellos a quien en primer lugar se debería de aplicar la psicología, en el sentido de que fueran personas que estuvieran en un cierto orden y en un cierto equilibrio. Claro. Pero fíjate, cuando se reunieron en París con todos los dosieres y la comisión, este memorándum de Jung se quedó en un cajón, ni siquiera se llegó a discutir. Es Vaya. decir, nació esta institución ya desde el principio viciada, unilateral, con una política y unas intenciones que no trascienden lo que sería verdaderamente la esencia o el núcleo del problema, ¿no? Claro. Así que la educación, desde luego, es la base, porque educar es transmitir, digamos, los valores, transmitir una capacidad de pensar críticamente. Eh, Vivimos en un mundo de creencias, pero las creencias te las ponen o te las inyectan. Claro. Entonces resulta que es la educación el verdadero instrumento para una cultura de paz. Ahora hay un movimiento importante que nació con el Sheikh Bentunés en el año 17, que estableció en Naciones Unidas que se dedicara un día a la convivencia en paz. Y ese movimiento, que creo que estamos en el 8º o 9º año, se ha volcado completamente a la educación en valores. Es decir, para Ujú. la convivencia en paz, la educación en valores representaría esa vía para desde la base ir creciendo de alguna forma en este tipo de conciencia que ayudara a establecer esta coordenada donde la moral fuera el eje central del ser humano en nuestro tiempo. Claro, yo reconozco esto en el discurso de muchos líderes políticos de ahora y de hace unos años, ¿no? Pero me da la sensación de que a pesar de que ese discurso esté y que todo el mundo defienda esa bandera o diga defenderla, hay otros intereses ocultos, y es que la educación no se ha convertido en un elemento de libertad y respeto hacia las personas a las que se educa, sino que en muchos casos es un instrumento para imponer ideologías políticas. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, sí, completamente de acuerdo. El pensamiento crítico no es precisamente lo que se fomenta, sino que es más bien un adoctrinamiento, ¿no? Ujú, A diferentes niveles, pero va enfocado a ese tipo de orientación. Te decía que ese movimiento del Sheikh Bentunés de la convivencia en paz está trabajando en círculos de paz, pero sobre todo en introducir lo que ellos llaman la paz en el corazón de la educación, es decir, el ujú, tema de los valores, porque es la esencia, ¿no? Donde no solamente son las ideas, las teorías, los dogmas, sino que interviene el corazón, ¿no? Interviene el sentimiento, la expresión de los valores, que es el vehículo a través del cual reconocemos al prójimo y somos capaces de reconocer la dignidad del ser humano, ¿no? Y en ese sentido está todo por hacer. Estamos en un desierto, por así decir, ujú. porque son muchas teorías, pero la sociedad, como tú dices, no encaja esta labor de los pedagogos que enseñan con el corazón, ¿no? Ujú, así es. Y yo creo que es que hay una visión un poco distorsionada, porque a veces cuando se habla de educación, de formación o de educar desde el corazón incluso, se plantea desde una ideología o desde una creencia determinada. Y no se trata tampoco de eso, porque entonces llegaríamos a lo mismo, seguir imponiendo una ideología o una creencia, sino que el punto central debería estar en la persona, en los educandos. Por supuesto que, como también bien decías, y en ese informe de Jung salía,
pues los líderes, los profesores, profesoras, los políticos deberían tener una madurez en este aspecto, una limpieza que les permitiría transmitir estos elementos de educación en valores desde esa claridad y transparencia. Pero no es lo que se tiende a ver. Y yo he estado recorriendo muchos países y parece que la orientación va por otro lado. Sin embargo, quizás todavía tenemos la posibilidad de que esto vaya calando poco a poco, incluso entre las familias o entre las personas que están ocupando cargos actualmente como profesores, profesoras, maestros, maestras en distintas universidades, institutos, para que esto cuaje y pueda generar algo. Aunque, lamentablemente, pues también con toda la revolución que hay ahora con las huelgas y el reconocimiento de los profesionales de estas áreas, pues no es tarea fácil. Hay un mundo en ebullición, pero sin embargo, yo cuando hablo individualmente con cada uno de los profesionales de las distintas áreas, este sentimiento, esta idea, está presente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está dificultando que Sí. se pueda llevar a cabo? Aquí vuelvo otra vez a retomar el momento de que el memorándum de Yum discretamente se aparta, ¿no?, de la Mm, mesa donde se iban a tener en cuenta los verdaderos temas y programas que pudieran cambiar esa actitud. Entonces es como si estas grandes instituciones ya nacieran viciadas de inicio, ¿no? Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un bloqueo que, claro, impide el crecimiento y el desarrollo, y todos los intentos que han habido de hacer saltar por los aires esa comisión y abrir otras no han llegado a cuajar. Seguimos estando en un bloqueo que impide realmente que se abra a una auténtica relación entre los países, ¿no? Es una cosa más testimonial, de formas, pero no de contenidos. Y en ese sentido te voy a decir otro tema. Por ejemplo, Federico Mayor también en ese año, en 1998, estando allí en la sede de la UNESCO, se cumplían 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos. ujú. 50 años con derechos humanos, todos hablando de derechos humanos. Y dice Federico, ¿no sería el momento de ya plantear, establecer una declaración de deberes humanos? Claro, Algo tan de sentido común que sí, tenía que haber aparecido 50 años antes, porque las bicicletas funcionan con 2 ruedas. Se le claro. puso una rueda derechos, pero, había que arrastrar la bicicleta, no iba sola. Y en ese sentido es que Federico montó, la propuesta. Afortunadamente cayó en Valencia, fíjate qué cosas de la vida. Fue una oferta que se hizo y aquí en Valencia se aceptó ser el anfitrión para la redacción de ese documento. Vinieron especialistas de más de 27 países, se hicieron las comisiones, se estableció la redacción de la declaración. eh, Justo cuando se llevó a París y de París tenía que ir luego a Naciones Unidas, uno de los titulares, fíjate lo que te voy a decir, de periódico, porque no pudo venir en persona Gorbachov, que era muy amigo de Federico Mayor, pero mandó a su portavoz y él dijo en su nombre que si este documento llegaba a ser validado por Naciones Unidas, sería el documento más importante del milenio. Ujú, Imagínate la trascendencia de en el año 46 haber establecido ya una carta de deberes humanos, porque los deberes humanos tienen que ver con los valores y tienen que ver con las sanciones. Si tú no cumples, pues tienes que pagar aquello y de alguna forma ese establecimiento de deberes incumbe no solamente a los ciudadanos, sino ujú, también a las instituciones, a las grandes jerarquías, hasta llegar a la cima de los más altos gobernantes. Es decir, esa obligatoriedad de cumplir unos deberes, de estar obligado a ese cumplimiento, va antes que el derecho, porque
hicieron la casa al revés, es decir, porque el deber sí puede ser sancionado en un sentido moral y se pueden establecer una serie de medios y de vías para que sean de alguna forma sancionados aquellos que no cumplen con los deberes establecidos en una determinada sociedad o grupo. Entonces, fíjate, llevamos 50 años. ¿Qué pasó? Se lleva a París el documento, se hacen las fotos, a la comisión, está ya redactado en todos los idiomas. Yo tengo los libros aquí que salieron. Se llega a la Asamblea General, estamos en el año 2000, en el año 1998. Se presenta en la Asamblea la votación, estamos en París. Aceptan todos los presentes la declaración y solamente una excepción. Levantó la mano y dijo que no estaba de acuerdo con este documento porque, según él, este documento necesitaba maduración. No había madurado suficiente el mundo en 50 años como para todavía quedarse con la miel en los labios. ¿Qué país era? Sudáfrica. ¿Qué había Ya. detrás? En aquel momento Sudáfrica todavía estaba en el impasse de salir de una etapa muy oscura del apartheid y todavía no se había aclarado totalmente la responsabilidad, porque el documento de la Declaración de Deberes lleva consigo deberes y responsabilidades. Ujú. Y ahí se dejó que eso, bueno, pues como el documento de Jung se quedó en un cajón a la Ya, espera que, quién sabe, otros 50 años se decida sacar y tomar en consideración que igual que hay derechos, es exactamente igual o más importante que se establezca una declaración de deberes. Nosotros aquí, por ser protagonistas de alguna forma de ese evento tan importante, que también salió en los titulares, Valencia es como decían, Valencia es la ciudad de la esperanza, refiriéndose a que había nacido aquí un documento que quizá llegara a ser importante en todo el mundo. Pero nosotros año tras año seguimos reivindicando ese documento, que sea validado por las Naciones Unidas, que haya un movimiento de personas, de gentes, de instituciones que lo quieran promocionar, que lo quieran dar a conocer, porque quedó completamente invisible para el mundo. Fue algo que no claro. llegó a trascender más que en aquellos titulares y en aquellos actos que tuvieron lugar en aquel momento. Pero ahora estamos viendo cómo hay determinados intentos, ¿no?, de reivindicar deberes, pero estamos en una fase completamente primordial. Claro, No, no es todavía lo suficientemente fuerte para que la sociedad cambie, como tú decías, ¿qué está pasando? Es un marco en el que estamos metidos, en el que es imposible cambiarlo porque el propio sistema se ha hecho de una manera que no permite este desarrollo. Las claro. grandes instituciones están bloqueadas, los grupos mediáticos absorben la información, en fin, estamos yendo más bien para atrás en una, digamos, una visión completamente falsa, ¿no?, de lo que sería un progreso, una civilización, sino regresando a situaciones de dominio, de colonialismo, en fin, de autoritarismo completamente inconcebibles a estas alturas de nuestra historia, ¿no? Claro. Yo creo que quizás hubo intentos, como desde el Tribunal de Nuremberg o de La Haya, ¿no? De llevar eso a cabo, pero parece que en los últimos tiempos también se ha estado como desvirtuando o quitando valor a esos intentos que se consideran como utopías europeas, pero que no interesan fuera de Europa. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, efectivamente tendría que haber un nuevo Nuremberg que hiciera, porque han sucedido hechos en los últimos años verdaderamente increíbles y que nadie está por solicitar responsabilidades, ¿no? Esta declaración de responsabilidades y deberes hubiera sido la llave Ujú. no solamente para lo que está pasando ahora, sino por lo que ha venido pasando y lo que va a seguir pasando. Es decir, no hay un marco que pueda registrar
que pueda contener estas irregularidades, ¿no? Estas arbitrariedades de imperialismo, etcétera, que están fuera completamente del orden natural de las cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Nosotros hemos visto que cultura de paz son las semillas que vamos a intentar promover con nuestros medios muy limitados, pero somos como ese grillo, ¿no?, que está ahí haciendo que esta música se mantenga y que los que tengan oídos escuchen que existe esa melodía, ¿no? Iremos encontrándonos y reflexionando sobre este asunto, Rafael. Es un placer para mí, como tantas veces que nos hemos encontrado, pues seguir en este camino y seguir encontrándonos por el camino para construir que sea ese florecer de lo más plenamente humano. Ujú. Muchas gracias, Rafael, Así sea. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, Juan Antonio. Hasta pronto. y hasta pronto. Bien, espero que te haya gustado la entrevista, estas propuestas que están ahí, palpitantes, al fondo, entre esos grises o en la oscuridad de lo que todavía no sale a la luz de las noticias, pero que supone, como decía al principio, un brote de esperanza. Espero que cada uno, cada una de las personas que estamos atentos a estos aspectos de los valores humanos, pues podamos seguir amplificando, transmitiendo, compartiendo esta visión, esta cultura de paz para que siga generando nuevas semillas, siga germinando en otros lugares, aspectos, países y que entre todos consigamos esa masa crítica que pueda finalmente transformar el mundo. Mientras tanto, pues yo te dejo aquí una sugerencia de uno de mis libros. Por un lado está La buena onda, porque necesitamos esa buena onda. Y hablamos, aunque este libro está orientado más hacia la sanación, pero también necesitamos sanar como sociedad, aparte de como individuos o como personas individuales. Entonces, en este libro hay una serie de sugerencias que pueden ayudar en este sentido. Por otro lado, te dejo también la sugerencia de la última novela que he publicado, una novela juvenil que está orientada a trabajar sobre los valores humanos en el aula y en los hogares, algo que también es muy importante. Está orientado a trabajar estos aspectos con adolescentes. Y bueno, pues esta novela está en un tono de misterio, de leyendas, de magia, de fantasía, pero con ese punto de fondo, el contraste, por un lado, de los mitos, de las leyendas y la fantasía con la realidad científica y, por el otro lado, la importancia de trabajar en equipo, desarrollar una serie de valores que nos permitan eh, encontrar aquello que tanto necesita nuestra sociedad y de lo que se ha estado hablando anteriormente en la entrevista. Espero que estas sugerencias te gusten, que leas estos libros y que te permitan desarrollar herramientas, y ese es mi deseo, que faciliten el desarrollo de este nuevo mundo que, aunque esté todavía ahí palpitando entre tinieblas, pues yo creo que es la esperanza del mundo futuro, un mundo mucho más humano, más integrador, más pleno de lo que debería ser ese reconocimiento de la humanidad como familia. Bien, y con estas sugerencias, pues te dejo hasta los nuevos encuentros de los miércoles. Un saludo y hasta la próxima semana. Encontrar mi libro de La Buena Onda en mi página de autor de Amazon, así como también muchos otros libros que son de tu interés. Así espero. Un saludo.